Gloria al Señor. Vamos a orar para que el Señor nos hable a través de la palabra. Hoy vamos a estar hablando, como habíamos dicho el domingo pasado, sobre la música. Un tema, algo que es tan integral, inseparable, digamos así, forma parte de nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué decir sobre este tema que es tan amplio? ¿Qué decir? Bueno, vamos a tener algunas consideraciones con la guía del Espíritu Santo. Así que necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos hable. Amén. Oramos. Padre, ahora, Señor, que llega el momento en que tu palabra se abre y nos sigues hablando ahora a través de la reflexión y la meditación y la prédica basada en tu palabra. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo traiga luz, traiga revelación. Señor, podamos entender cosas nuevas en esta mañana, Señor. Y esto nuevo que entendamos produzca transformación en nuestra vida. Señor, que no sea solo escuchar, sino ponerlo por obra, Señor. Lo que en esta mañana tu palabra traiga a nuestro corazón, queremos pedirte en verdad que cambie y que renueve nuestra vida. Señor, habla a nuestro espíritu ahora. Abre los oídos. Abrimos los oídos de nuestro espíritu. No tan solo la mente. No queremos filtrar con nuestra mente aquello que nos quieres traer, sino en verdad las aguas frescas y vivas de tu espíritu hoy traigan un renuevo en nuestra vida por medio de la palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Hoy con la guía del Espíritu Santo vamos a hablar acerca de esto. Adoración y música. La excelencia de la música. Vamos a ver a la música como es tal y como ha sido creada por Dios, como veremos, su excelencia, su maravilla, la música. Para ir entrando en tema, algunas premisas, declaraciones. En primer lugar esta, la música es parte de nuestras vidas. No es algo separado. No sé si llegar a decir no podríamos vivir sin música, pero por ahí anda más o menos, porque forma parte, seguramente en cada momento importante de tu vida hay alguna expresión musical que recuerdes. Seguramente la música ha estado presente en los momentos que han marcado tu vida, porque es parte integral de nosotros, ¿verdad? Y aquí hago un repaso. Por ejemplo, la primera melodía que escuchaste luego de nacer se llama arrorró, ¿verdad? El arrorró mi nene. Y fíjate que para una mamá hacer dormir a su nene, que hay una música. Y en verdad el nene se duerme, el bebé se duerme con la música. Luego seguiste creciendo y llegaron las canciones infantiles que aprendiste en la escuela, a jugar con canciones siempre. Luego llegó el tiempo en que aprendimos las canciones relacionadas con símbolos patrios, como el himno nacional argentino, como otras canciones de la bandera, hay marchas. Fíjate que para todo hay una expresión musical, hay una melodía, hay una música que tiene que ver con el emblema oficial de todo país, el himno nacional, ¿verdad? Entonces en cada momento hay música. Cuando te casaste, la marcha nupcial, ¿verdad? Allí sonó. También hay una melodía específica para eso. Cada vez que cumplimos años, no puede faltar cantar el feliz cumpleaños, ¿verdad? Música otra vez. La gente va, se reúne y expresa su sentir y que utiliza estribillos, melodías, como la cancha, como los que van protestando en la calle, ¿verdad? Todo el tiempo, mis queridos hermanos, encendemos la televisión y empieza un programa y tiene la melodía y escuchás la melodía y ya sabes de qué programa es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está unido una cosa con la otra. Hay espectáculos públicos en donde se para una persona delante y toca y canta y hay multitudes que se vuelven locos por estar en ese recital. Y luego van y compran sus discos para seguir escuchando en su casa. ¿Por qué? Porque la música forma parte de nuestra vida. La música tiene la capacidad de cautivar y tocar cuerdas íntimas de nuestro ser que ninguna otra cosa lo hace. Está emparentada obviamente con otras expresiones de arte visual,
arte de literatura, arte de pintura, están relacionadas lo que se llaman las bellas artes, y de ellas forma parte la música, parte integral de nuestra vida, y todo lo que estoy diciendo lo sabemos, simplemente estoy trayéndolo a consideración para que veamos cuán importante es la música para la vida de los hombres. La música nos afecta. Por eso es tan importante, porque tiene la capacidad de generar estados de ánimo, tiene la capacidad de hacerte sentir bien cuando te estás sintiendo mal. Por eso la música es algo tan caro y querido para el ser humano, porque la música sin duda nos afecta. Desde las innumerables reacciones químicas que en nuestro cerebro empiezan a producirse cuando llega un sonido, la música tiene conexiones internas con el alma, activa emociones, activa sentimientos, activa recuerdos. Sin duda, si te pones a mirar para atrás en tu vida, vas a encontrar que algún hecho produjo como una marca en tu historia y ahí hay presente una melodía. Y luego con solo escuchar esa melodía cuando ibas pasando, que venía de una radio o de la televisión o de cualquier lugar, enseguida se reconfigura toda la situación en tu mente y te acordás, esa música yo la escuché en tal lugar cuando estaba con tal persona y me dijo eso y fue en tal ocasión. Es decir, se reconfigura todo, la música actúa como disparador otra vez de todo eso. La música tiene conexiones con los sentidos, no solo con la vista, con el oído, que sería lo que primero pensamos. También tiene conexiones con la vista. También la música tiene conexiones internas en nuestro cerebro con el resto de los sentidos. La música afecta a nuestro cuerpo, porque enseguida cuando escuchamos una música, nos viene el deseo de acompañar. Si yo te dijera, vamos a acompañar con nuestro cuerpo una melodía, ¿qué es lo primero que hacemos? Aplaudir. Y no aplaude cada uno por su lado, aplaudimos todos en ritmo. ¿Por qué? Porque la música tiene un ritmo, una cadencia, entonces todos nos encajamos y todos, sin que nadie nos dirija, aplaudimos en el tiempo correcto. Y si la música se acelera, empezamos a aplaudir más rápido, ¿verdad? Y no solamente aplaudir, ¿qué otras expresiones corporales acompañan a la música? A moverte, cantar, a moverte, el baile, la danza, ¿verdad? Expresiones del cuerpo. Mira cómo la música tiene conexiones con el cuerpo. Y por sobre todo con nuestro espíritu. La música llega hasta nuestro espíritu. Cuando Dios nos impulsa a alabarle es porque el espíritu es el que está cantando. El apóstol Pablo dice, cantaré con el entendimiento y cantaré con el espíritu. ¿Verdad? Entonces el espíritu también es el que tiene capacidad de interactuar con la música. Número 3. ¿De dónde viene la música? La música no la inventó Beethoven, Bach, Mozart ni Vivaldi. La música no la inventó una compañía discográfica. La música la creó Dios, porque Él creó todas las cosas. Dios creó la música. La música no es algo terrenal, hermanos. ¿Y para qué Dios creó la música? Para ser adorado, porque es un medio excelente, hermanos queridos. Es excelente para poder volcar todo nuestro espíritu y adorar a Dios. Si no, los salmos no dirían tantas veces expresiones musicales. Realmente es mucho más allá y podríamos seguir con palabras, pero estamos pintando, como digo, algunas cosas muy generales, porque hablar de la música en unos pocos minutos de todo lo que abarca es imposible, pero como digo, introducimos y quiero compartir con ustedes algunos conceptos, algunas reflexiones que sin lugar a dudas van a movilizar nuestra vida. La música es excelente porque Dios la creó. Cuando Dios terminó de crear, dice, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Si la creó Dios, es porque es buena. Pero como muchas cosas que han sido dadas a los hombres, entre ellas la música,
El ser humano puede tomar lo que es bueno y pervertirlo y corromperlo. La inteligencia que Dios le dio al ser humano puede ser utilizada para servir a Dios o también para lo malo. Todo lo que Dios puso bajo la mayordomía del ser humano en la creación puede ser utilizado para dar gloria a Dios o también corrompido y utilizado para lo malo. Entre ellas la música. Así como medio excelente como es para llegar y conectar al espíritu del hombre con el espíritu de Dios, también al corromperse puede atraer el espíritu del hombre hacia lo más oscuro y lo más bajo. Y en verdad eso ocurre y algo de eso vamos a decir. Amén. Dios nos insta a adorarle. Miren, solamente en los salmos la palabra cantar o sus derivados está mencionada 86 veces. La palabra alabar o sus derivados 264 veces. Y hay otras palabras sinónimos de alabar como adorar, exaltar, glorificar, que no las puse en este registro, pero tan solo alabar 264 veces. Hay 33 menciones a instrumentos musicales. Arpa, flauta, salterio, decacordio, trompeta, bocina. Así que mirá si Dios está interesado. Hermano, así como la música no es terrenal, sino celestial, en el cielo hay música. En el cielo hay sonidos y Dios está siendo adorado continuamente por medio de estos sonidos. ¿Me sigue hasta acá? Vamos entonces a la palabra. Simplemente introducir leyendo ese versículo o esos versículos del Salmo 104, versículos 33 y 34. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Y hay tantos versículos en la palabra para ilustrar esto que estamos diciendo acá, que, bueno, tomé estos dos, pero podemos leer los salmos enteros que hablan de estos temas, ¿verdad? Al Señor, a Jehová, cantaré. El salmista dice, yo le cantaré al Señor, no le cantaré a otras cosas, no le cantaré a la vida. Justamente veníamos hablando con Claudia ayer y ella me compartía sobre la vida, que la gente le canta a la vida, como por ahí una canción que dice, gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Y qué es la vida? La gente le canta a la vida. La Biblia dice que la vida es Jesús, ¿verdad? Jesús es la vida. Pero si no conocen a Jesús, no conocen lo que es la vida, le cantan a lo que no saben qué es. ¿Verdad? A Jehová, hermano, tenemos que cantar. Que nuestro canto sea dirigido al Señor. A Jehová cantaré. ¿Ves? Expresión musical. En mi vida. Es tu vida la que debe cantar al Señor. No solo tu boca, sino tu vida entera debe ser un canto de alabanza al Señor. Amén. Y lo veíamos el otro día, que venimos con el equipo completo para alabar al Señor. Alguno dirá, pero hablan de tocar música. Yo no sé tocar música. Sí, porque tenés todo el equipo. Tenés cuerdas, tenés címbalos, tenés el instrumento de viento. Así que, hermano, sí, todos podemos alabar al Señor, porque nosotros somos los instrumentos que elevamos melodía para el Señor. Es tu vida la que alaba al Señor. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Qué decisión y proposición que se ve hecho el salmista. Dulce será mi meditación en él. ¿Ves? Cuando cantás estás meditando y tu meditación es tan dulce y te alegras tanto en el Señor que cantás todo el tiempo mientras vivas. Yo me regocijaré en Jehová. Gozo, regocijo. Amén. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Que esto sea una verdad y una declaración de cada uno de nosotros. La música. Hoy vamos a mencionar 3 puntos sobre la música. En primer lugar, la definición de lo que es la música. En segundo lugar, el origen de la música. Y en tercer lugar, el poder de la música. Comenzamos. Definimos música. ¿Qué es la música? Definición
de diccionario, de colegio, de enciclopedia. La música es el arte de combinar los sonidos, ¿verdad? Cuando los combinamos y suenan con una cadencia, usted sabe que la música tiene tres partes, que son melodía, armonía y ritmo. Y para acordarme de esas tres palabras, yo siempre me acuerdo del mar, porque me gusta el sonido del mar. ¿Qué tiene que ver? Bueno, mar, melodía, armonía, ritmo, ¿sí? Melodía. ¿Qué es una melodía? Una melodía es sonar un solo instrumento a la vez, un solo sonido. Esa es una melodía, ¿sí? Esa es una melodía. Una sola nota al mismo tiempo. Instrumentos que hacen melodía, trompeta, saxo, el piano cuando toca una sola nota, ¿verdad? Melodía. Armonía es cuando hay un acorde. Tres notas sonando al mismo tiempo o más, ¿verdad? Tienen que estar de acuerdo las notas, porque puedo tocar tres notas así y no hay armonía, hay una desarmonía, ¿eh? Bien, armonía. Y luego está el ritmo, que lo dan los instrumentos de percusión, es la música aplicada en el tiempo. Bueno, le di una breve clase musical de 30 segundos, ¿sí? Melodía, armonía y ritmo. El arte de combinarlos para que suenen de modo agradable al oído. Muy bien. Ahora, hermanos, yo quiero ir a este punto y a definir lo que significa la palabra música, porque nos va a dar una pauta muy importante. Y si no lo sabías, ahora vas a aprender algo nuevo. ¿Qué significa la palabra música? ¿De dónde viene? Y vamos, hermanos, a reparar en pequeños detalles. Porque el mundo está hecho de pequeños detalles. Tu cuerpo está hecho de pequeñas células. Los años están hechos de segundos uno atrás del otro. Así que, ¿son importantes los detalles? Son fundamentales los detalles. Un ladrillo mal puesto hace que toda la fila que viene encima siga mal puesta y la casa se va a caer. Una célula que se enferma origina toda una enfermedad. Entonces, ¿es importante el detalle? Sí. ¿Dios le da importancia a los detalles? Por supuesto. Para Dios son importantes una J y una tilde, dice la palabra de la Escritura, una J y una tilde. O sea, tenemos esa cultura nosotros los latinos de decir, bueno, más, sí, vamos, para estar todo bien. Pero mira, no importa, vamos. Y a veces nos sale bien, a veces nos sale mal. Nos sale mal, por ejemplo, en la precisión, en decir, a las 4 voy a estar, sí, a las 4. Son las 5 y todavía no llegaste. Y bueno, y somos latinos. Otras culturas son todo lo contrario. Precisas en eso e imprecisas en otras cosas, ¿verdad? Cada cultura tiene su bueno y su malo. Por eso digo, vamos a reparar en los detalles. ¿Qué significa la palabra música? La etimología de la palabra música es esta. Viene del griego musiké, que significa el arte de las musas. De ahí vamos a la pregunta, ¿y qué son las musas? Muy bien, vamos a hablar de las musas. Ahí va a aparecer la definición que tomé de la fuente de Wikipedia, que es muy completo, ¿verdad? Está en internet. Y dice así, las musas. En la mitología griega, las musas eran, según los escritores más antiguos, las divinidades inspiradoras de la música y el arte que presidían los diferentes tipos de poesía. Son hijas de Zeus y se creía que bajaban de vez en cuando a la tierra ¿a qué? A susurrar ideas, y aquellos que las escuchaban creían habérselas inventado ellos. Cada una de ellas, de las musas, estaba relacionada con ramas artísticas y del conocimiento. Esto es tomado de la mitología griega. Ahora, la mitología griega no son mitos que alguien se inventó una noche que había comido de más. La mitología es toda una filosofía y una cultura basada absolutamente en el paganismo, el cual está totalmente modelada por Satanás. Es toda una creencia, el Olimpo, Zeus y todos los dioses griegos,
los titanes y toda esa cosa tan oscura del paganismo, hermanos. Las musas en verdad existen, no son ninguna señoras lindas, sino son unos oscuros espíritus inmundos que concibió la filosofía griega y que le legó por herencia a todo el mundo. Hace como 1 año y medio, 2 años, hicimos un fin de semana donde hablamos del espíritu de Grecia y ahí enseñamos lo que eran las musas. Divinidades inspiradoras de la música y el arte. Las musas son 9. No solo eran hijas de Zeus, sino también eran compañeras de Apolo, quien era el dios de la música y patrón de las bellas artes. Alrededor de los siglos 8 al 7 a.C., prevaleció en toda Grecia que la adoración a las musas. ¿No escuchaste por ahí la musa inspiradora? Claro que sí, y siguen trabajando hasta hoy. Las musas, acá te las presento a las 9. Y están sus nombres y los significados. Muy bellos, por cierto, los significados, pero trata de ver el engaño de Satanás detrás de eso. Calíope, la de la bella voz. Clío, la que ofrece gloria. Erató, la amorosa. Euterpe, la muy placentera. Melpómene, la melodiosa. Polimnia, la de muchos himnos. Talía, la festiva. Terpsícore, la que deleita en la danza. Urania, la celestial. Cada una de estas 9 cosas también creemos reconocer en estos géneros musicales, canciones que te hablan la una de la fiesta, la otra de la que tiene muchos himnos, la otra melodiosa, la otra la que ofrece gloria. Cómo el hombre ha tomado esta inspiración para componer y a la hora de componer se ven todas estas cosas reflejadas en los géneros musicales, en la letra de las músicas. Existen algunos músicos y compositores clásicos que componían en estado de trance. ¿Sabes qué es un estado de trance? Lo agarró la musa. En verdad, tengo solamente algunos. Primero, Wolfgang Amadeus Mozart. Un hombre que desde los 4 años, a los 4 años dio su primer concierto. Murió creo que a los 36, 38, por ahí no llegó a los 40 años. Era un hombre que se metió de lleno en la masonería y llegó a los más altos rangos de la masonería. Era un hombre que no necesitaba estar en el piano para componer. Él estaba en cualquier lugar y cualquier situación y le bajaba la música. O a veces se ponía a meditar en estado de trance y le bajaba la melodía completa. Después agarraba un papel sin estar con el piano y simplemente escribía la melodía, la música que ya la tenía adentro. Y por cierto, es música linda, melodías hermosas. Por ejemplo, recuerdo una de Mozart que es así. A ver si la conocen, si se acuerdan de esta. Bueno, son melodías hermosas que uno dice, wow. Pero tienen toda una carga espiritual, hermano, atrás. Otro, Robert Schumann, también componía en estado de trance. Y hay muchos otros, hermano. Muchos de ellos estaban en la masonería, que era la preferida de aquellos tiempos de la música clásica. Y puse aquí a Richard Wagner. Una expresión particular en la cara de este hombre. Este hombre practicaba el ocultismo. Y luego cuando Hitler comenzó su campaña y cuando él buscaba y agrupaba a la gente en los campos de concentración, ponían a todo volumen óperas escritas por este hombre. Es decir, acompañaba la música creando un clima y acompañando todo eso. Entonces, hermanos, el origen de lo que el hombre conoce como música está muy emparentado con estas cosas. Todas las músicas, los millones y millones de música que hay, y bueno, hermano,
No sé de dónde vendrá y qué tendrá cada música, pero sí déjame seguir avanzando y encontrar algunos patrones. Hemos visto el origen de la música, ¿verdad? Hemos visto, la definición de música. ¿Cuál es la palabra y de dónde viene? Por eso, hermano, no me gusta usar la palabra música en lo personal. Qué fanático. No, yo reparo en ese detalle. Ahora, no encontré otra palabra, ¿cómo llamarle? ¿Cómo le llamamos a la música con otra palabra? El arte de combinar los sonidos, bueno, puede ser. Arte sonoro, dicen otros, y puede ser. Porque no quiero estar hablando de las musas, ni refiriéndome a esta cosa espiritual oscura y negativa del infierno. Entonces, llegamos al punto 2, los orígenes de la música. Y hermano, traté de buscar en la Biblia, cuando menciona música, qué palabra usa, tanto el hebreo como el griego. ¿No te parece buena esa idea? De ver qué palabra, cuando habla de música la Biblia, porque si buscas la palabra música en nuestra Biblia, Reina Valera, o en otras versiones, aparece música. No muchas veces, pero aparecen instrumentos musicales. Al músico principal, dice cuando David encabeza los salmos. Entonces traté de decir, bueno, y en hebreo, ¿cómo se dirá música? Y encontré esto, hermano, que en la Biblia, en los originales, no aparece la palabra música como tal. Encontré esto tan importante que en el hebreo, en el idioma hebreo, cuando se refiere a la palabra música como nosotros la conocemos, está hablando siempre de la fuente de donde sale ese sonido. Y esto hizo un clic muy grande en mi cabeza. Porque otra vez vemos que la música no es un fin, sino es un medio. Entonces, como es un medio, viene de algún lugar, algo transporta y va hacia otro lugar. Eso es un medio de transporte, por ejemplo. En este caso es un medio espiritual que transporta un montón de cosas, pero lo importante es ver de dónde viene, cuál es la fuente de ese sonido. Y ahí te marca un criterio básico y esencial. ¿Cómo saber si una música es buena? Fíjate en la fuente, de dónde viene. ¿Quién la canta? ¿Quién la tocó? ¿Quién la compuso? ¿Para qué lo hizo? Porque en hebreo, cuando habla de sonidos, habla de cantados, siempre nombra la fuente de donde sale el sonido, cantado o instrumental. La Biblia lo menciona de esa manera. Palabras hebreas, en donde nosotros tenemos canción o música, shir, que quiere decir canción, samar, que quiere decir salmo, nagán, que quiere decir teclear o tañero, hacer sonar un instrumento. ¿Ves? Ese es el concepto bíblico, hermano querido. ¿Se entiende esto? Es tremendo comprender la importancia de esto. Y en el Nuevo Testamento se registra una sola vez la palabra música, que está en Lucas 15:25, una sola vez en el Nuevo Testamento, Lucas 15:25, te lo leo, es la historia del hijo pródigo. Cuando llega a su casa, el padre lo recibe, empieza a hacer fiesta y el hermano mayor vuelve. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Dice música. ¿Cómo dice en griego? Sinfonía. No dice musiqué, dice sinfonía. La Biblia no menciona la palabra musiqué. La Biblia habla de sinfonía. ¿Qué quiere decir sinfonía? Lo que está ahí entre paréntesis. Sonar juntos, es una palabra nuestra. Una sinfonía, una orquesta sinfónica. ¿Qué es sinfonía? Sonar juntos. Sin, ¿qué quiere decir con? En hebreo en griego, sin significa con. Por eso dice con fonía, sonidos. Están juntos, suenan todos juntos. Y estoy llegando a otro punto importante que en un ratito vamos a llegar. Ten en mente esto de lo que te dije de la fuente.
Orígenes de la música, menciones de la música en la Biblia. Antes de David, porque David es el que introduce con todo el uso de instrumentos y canciones. Hay 4 menciones a la música en la Biblia, en la historia de Israel. La primera es en Éxodo 15, 20, 21, cuando María, la hermana de Moisés, junto a las mujeres empiezan a cantar, dice, con pandero y danza, echó en el mar al caballo y al jinete. Echó en el mar los carros del faraón. Eso cantaban con pandero y danza. Ahí vemos la primera mención que se registra en la historia de Israel del uso de música e instrumentos musicales. La segunda mención es en Jueces 11:34, la hija de Jefté, cuando llegaba este libertador del pueblo de Israel de una gran victoria y ella salió a celebrar la victoria. Tercero, una compañía de profetas en 1 Samuel 10:5 que descendían del monte con pandero, salterio y arpa, alabando y profetizando. Y a ellos se unió Saúl y también empezó a hacer lo mismo. Fíjate los contextos, ¿no? Son todos contextos de liberación, de victoria, de profecía. Y una más, las mujeres de Israel en 1 Samuel 18:6. Cuando David regresaba de vencer a Goliat, salían las mujeres con pandero y danza, cantando y alabando al Señor. ¿Ves cómo siempre está relacionado a celebrar, a alabar al Señor, a la victoria, a la libertad? Y luego ya llega la aparición de David, el dulce cantor de Israel, como dice 2 Samuel 23:1. Qué linda expresión a un hombre que Dios le dio esa capacidad y ese genio para el arte sonoro. Y disculpen, no me gusta la palabra música. Si la digo es para que entendamos el estudio de hoy, ¿verdad? El dulce cantor de Israel. Qué maravilloso este título que la palabra le da a David. Ahora, vamos más atrás en el tiempo, porque esta es la mención de la música en Israel. Pero ¿cuál es la primera mención que la Biblia hace a la música? Está en Génesis 4:21. Fíjate, el 4º capítulo de la Biblia ya habla de música y de instrumentos. Y aquí descubrí también, mis hermanos, en esta ocasión para preparar esta palabra, un principio tremendo sobre la música, que está escondido en este pasaje y para esto necesitamos la asistencia de buscar el idioma original, como en un ratito te lo voy a explicar. Génesis 4:21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Jubal, el padre de los músicos que tocaban arpa y flauta, fue el primero. ¿Quién era Jubal? Era hijo de Lamec, tremendo homicida. Después lee la historia en Génesis 4. Lamec llamó a sus 2 mujeres y les dijo: mujeres de Lamec, escuchen. Y ahí dice que porque un joven se había burlado de él, él lo mató. Y entonces Lamec dijo: si Caín fue vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Qué tremendo, ¿eh? Así que hijo de este homicida era Jubal. Desde Caín para abajo es el séptimo, la 7ª generación. Y también descubrí ahí un principio. El número 7 en la Biblia indica lo completo. Entonces es como Caín, que inicia la generación del mal, como sabemos, y el 7º de Caín para abajo, cuando se completaron las 7 generaciones, llegó este Jubal, el hijo de Lamec. Jubal, ¿por qué es tan importante esto? Por lo que significa la palabra Jubal. Quiere decir arroyo. Y en eso veo un ejemplo perfecto de lo que es la música, hermano. La música es un arroyo, es un río que fluye. Fluye. La música, cuando la escuchas sonar, es algo que está fluyendo porque viene de una fuente. Otra vez el mismo principio. Todo arroyo, todo río viene de una fuente, transporta algo en sus aguas
Y los que beben de esas aguas reciben lo que transporta, o la tierra por donde pasa ese arroyo recibe. Hay arroyos que traen, que están contaminados, otros son ricos en minerales. Es importante esto. Entonces la gente que bebe, por ejemplo en nuestro país hay zonas en el norte donde el agua tiene mucho arsénico, entonces la gente se enferma por eso. Entonces es tan importante entender que lo que el agua trae y bebés de esa agua, estás recibiendo lo que esa agua lleva. Cuando estás escuchando una música, cantándola, estás recibiendo lo que esa música transporta. Porque es un arroyo, es un río. Entonces es importante entender la fuente de donde viene y el lugar hacia donde va. Entonces, pastor, no tenemos que escuchar más música que no sea cristiana. Y bueno, hermano, vos sabrás. Y aún la llamada música cristiana. Dejo eso en un ratito, digo algo sobre eso, no me quiero anticipar. Entonces la música es un arroyo. Y otra palabra importante que encontré buscando el original, otra cuestión. Ahí dice tocan. ¿Ves? De todos los que tocan el arpa y la flauta. Y examiné el idioma original y hay una palabra que enseguida la voy a poner en el hebreo, que no es la misma palabra que se usa cuando dice que David tocaba. Cuando dice que David tocaba y el endemoniado que era Saúl se calmaba y el demonio se iba, ¿te acuerdas de esa historia? Cuando dice que David tocaba, dice que él tañía, que él hacía sonar el arpa. Eso es tocar. Pero cuando acá Jubal, que fue el padre de una generación que él empezó, tocaba el arpa y la flauta, no dice que tecleaba o que la hacía sonar. La palabra que usa el original es la palabra tafas, que significa manipular, atrapar, capturar, sujetar, apresar, asir, caer, echar mano, tomar, manejar. De hecho, otras traducciones ponen maneja el arpa y la flauta. No dicen toca. ¿Qué encontrás en todo esto? En esto encontramos esta gran y tremenda verdad. La música puede ser un medio para manipular a las personas, atrapar a las personas, capturar a las personas, sujetarlas, apresarlas, asirlas, hacerlas caer, echarles mano, tomarlos y manejarlos. Cuando viene de una fuente corrupta, la música puede ser utilizada para todos estos fines, porque el ser humano es sensible a la música. Cuando uno canta en el Espíritu, esa fuente viene del Señor. Entonces siempre trae vida y trae libertad. Tantas canciones hay que escuchamos, ¿verdad? ¿De dónde vienen, hermano? Manipulan, capturan a las personas. Pero en 2 minutitos te voy a decir algo sobre eso. Ahora quiero avanzar a este punto. Vimos cómo la música es mencionada en la tierra, ¿sí? En Israel, en Jubal. Pero vemos antes de que existiese la tierra, la Biblia registra que había música. Job 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando de cuando Dios creaba. Alababan las estrellas. Palabra hebrea, ranán, que significa gritar de alegría, aplaudir, cantar, aclamar. Luego dice, se regocijaban todos los hijos de Dios, habla de los ángeles. Regocijaban ruá, que quiere decir exclamar de alegría, y está haciendo alusión a expresiones musicales, porque alababan por medio de canto. Las estrellas, los hijos de Dios, los ángeles, a medida que Dios iba creando, se excitaban tanto de gozo, viendo cómo Dios creaba, que alababan, que cantaban, que se regocijaban. Hermanos, la música no es de la tierra, es mucho anterior a la tierra. Y por cierto, a un ser creado en el cielo, Dios le dio la enorme gracia de manejar, en el buen sentido, de guiar la adoración celestial. Y ese ser había sido dotado de una luz tremenda. Por eso se llamaba lucero, portador de luz. Fue
encargado nada menos que de dirigir la adoración celestial. Por eso la Biblia dice, y ustedes saben que estoy hablando de que llegó a ser Satanás, en Ezequiel 28:13, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás, lucero, un día fue creado y Dios le dio tamboriles y flautas en ese día para que él dirija la adoración del cielo. Así que tamboriles, instrumentos de percusión, flautas, instrumentos de viento y también los instrumentos de cuerda. Isaías 14:11, descendió al Seol tu soberbia, está hablando de Satanás, y el sonido de tus arpas. En el contexto de ese capítulo entendemos que está hablando de lucero. De hecho, el versículo anterior dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Está hablando de Satanás. Y acá vemos las arpas, instrumentos de cuerda, es decir, toda la gama de instrumentos y de sonidos musicales estaba en manos de Satanás, del lucero, para guiar la adoración celestial. Luego que él cayó, esa habilidad y ese genio musical en él quedó, por eso Satanás manipula, como veíamos en la palabra anterior, atrapa, cautiva, maneja a las personas por medio de la música. Tremendo todo, ¿verdad? Y llegamos al último punto, que es el 3, poder de la música. La música manipula, es lo que recién estábamos diciendo. La música impone un modo de pensar. ¿Cómo? Mediante el mensaje que da. El mensaje que da la música, por medio de la fuente, del músico, del cantante. El mensaje que da la música por medio de la letra. A veces nos espantamos escuchando la letra de algunas canciones. A veces nos espantamos escuchando a algunos de este género que ahora está de moda, que se llama reggaetón, que sirve para transmitir los más bajos instintos sexuales y promover la inmoralidad sexual. Letras tremendas, que si una persona se parara y las dijera en el acto lo meten preso, pero como viene por medio de una canción, pasa. Y de verdad esto impone un modo de pensar, impone una moda. La música manipula e impone un modo de pensar mediante el impacto sobre los sentidos. Hoy no es tan solo oír la música, hoy la música se siente. Por eso se lo ponen a todo volumen en los auriculares. Por eso a veces ves pasar un auto, fue una cuadra y todo eso se sigue escuchando. Por eso los recitales de rock ponen el volumen tan fuerte. La intensidad del sonido musical se mide en decibeles. Un sonido, estar parado, por ejemplo, al lado de o estar en una fábrica que suena muy fuerte, son más o menos 80, 90 decibeles. Estar al lado de un motor de avión, de una turbina de un avión, son como 100 decibeles. Y llegar a 120 decibeles, el umbral para que el oído, a partir de 120, ya te da dolor. Un ruido más de 120 decibeles. Los recitales de rock ponen la música a 140 decibeles. Porque están manipulando, hermanos queridos, la mentalidad y la forma de pensar de la gente. Y hay toda una cultura de la música. No es tan solo un género musical. A eso le acompaña el atuendo, a eso le acompaña la vestimenta, le acompañan los símbolos, le acompaña un modo de pensar. Y hermano, todo este combo que hoy en día está queriendo imponer el aborto, detrás viene el feminismo, detrás de eso viene las nuevas familias, los nuevos matrimonios. Es todo un combo eso. Y hay géneros musicales que están ahí metidos en el medio. Ahora, y esto es lo que me duele, si agarramos uno de estos géneros musicales y le metemos una letra cristiana que diga, te alabo Señor, ¿se hizo cristiana esa canción? Si hay géneros musicales destructivos tan solo por los sonidos, ni que hablar de la letra, peor todavía.
Ni que hablar de un boliche donde está esta música sonando a todo volumen, están esas luces que prenden y apagan, que se llama estroboscopio. Está el ambiente teñido de una incitación sexual, hay alcohol, muchas veces drogas. ¿Y qué cree que pasa después? Por supuesto, hermano querido, la música juega una parte fundamental sobre todo esto. Efectos sobre la persona. La música forma parte, como decíamos, de las artes. Por eso hay también artes visuales, hay danzas, hay banderas, mantos, cintas, pandero. Y todo eso, una expresión artística muy linda para el Señor que está en la palabra. Ahora, yo creo que se nos ha secado, en general hablo, la fuente de buscar del Señor. Porque cuando recibís del Señor es todo tan glorioso y tan creativo que no necesitamos, como se nos secó la fuente y necesitamos entretener, empezamos a buscar lo que la gente conoce porque lo vio en el mundo, entonces la gente empieza a venir porque lo vio y le cambiamos las cosas, pero ahí no está presente el Señor, no se mueve el Señor. Por eso, hermanos, es tan importante todo esto que estamos diciendo. Creo que la adoración mejor y perfecta y excelente es la que llega hasta el trono del Señor. Me tocó vivir en toda mi vida todo un proceso. Yo les contaba el otro día, a los 11 años ya empecé a tocar, tocaba los himnos de la iglesia, muchos venimos de esas raíces de los himnos, y hay himnos muy lindos, hay himnos que tienen realmente mucha palabra, mucha doctrina. Luego llegó el tiempo en el cual el Señor me llevó a abrirme en cuanto a más libertad en la alabanza, en la adoración. No deseché los himnos, edifiqué sobre aquello. Luego el Señor me llevó a seguir creciendo en tiempos de alabanza y adoración, y últimamente, de unos años para esta parte, el Señor me lleva a esto, a tratar de, con la adoración, llegar al trono, de poder contemplar la hermosura de la santidad, como David decía. Contemplar la hermosura de la santidad. David tenía acceso al trono. Entonces, creo que es bueno eso, y es así como decía, hace 15, 20 años íbamos todos en ese ascenso y de repente no sé qué pasó, y gran parte de la música hoy en día cristiana es más comercial, porque hay compañías discográficas que tienen ciertas imposiciones, no hablan mucho de Jesús, no hablan de la sangre, no hablan de la cruz. Entonces hay grupos que cantan canciones supuestamente en cristiana, pero no, en lugar de decir Dios, dicen mira para arriba. Entonces como tratando de dar un mensaje todo solapado, sin ser claros, porque hay imposiciones comerciales que no les permiten. Entonces, a buscar al Señor. Alabar realmente de corazón. Efectos sobre la persona. La música tiene efectos sobre el cerebro, sobre el corazón, sobre la respiración, sobre la mente. Hay un líquido que tenemos que se llama cefalorraquídeo, que fluye bañando el cerebro por fuera, o el sistema nervioso, y que desciende por la columna. Y ese líquido empieza a circular más rápido con los pum, pum, pum de los bajos, los graves. Todo eso lo que hace es estimular el deseo sexual, luego de un rato. Entonces, por eso es tan común los excesos, ¿no? En las fiestas, en los recitales, porque hay efectos sobre la persona. Y ni qué hablar de los mensajes subliminales invertidos. Yo en el año 85, tenía 17 años, fui a un campamento y escuché sobre los mensajes subliminales, y el que predicaba ponía ejemplos de Pimpinela, de otros grupos de rock extranjero y también nuestro. Me impactó, me acuerdo que compré el cassette, en ese tiempo había cassette, entonces me lo traje, lo escuché y empecé yo mismo a buscar, a desarmar cassette, a invertirlos y a encontrar nuevos mensajes subliminales que eran adrede puestos ahí. Y cuando suena invertido, pasa la música de derecho y el mensaje está invertido, al revés. Pero el cerebro tiene la capacidad de entenderlo, porque es sensacional el cerebro. Lo decodifica y lo interpreta. Y eran mensajes
que estimulan a la droga y bueno, todas esas cosas, ¿no? Y me acuerdo que me preparé conseguí un video y me preparé una charla, me invitaban de iglesia hasta en escuelas secundarias a dar, les hablo de los años 80 y principios de los 90, de hace ¿cuánto? 30 años atrás, 25, 30 años. Hoy en día hablar de los mensajes subliminales, claro, siguen estando, pero ya no hace falta invertirlo. O sea, la persona lo ponía invertido porque si lo pone al derecho, la gente dice no. Pero hoy en día está todo tan libre que todo es aceptado. Hoy todo es aceptado. Mensajes claros de las letras. Bien, termino con esto. La música crea atmósferas, hermano querido. Daniel 3:5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. La música para unir naciones, creencias, levantar una estatua y decir vengan, y cuando suene la música adoren, y la música creaba el marco para la adoración y la idolatría. Hermanos, acá hay un uso malo de la música y está en la Biblia. La música crea climas, crea atmósferas, la que pones en tu casa, la que cantás. Otro uso malo de la música, la industria de la música. Amós 6, 4 al 6. Trata de descifrar de quién habla. Duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño, los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Está hablando de los músicos, de los cantantes. Otra vez el versículo anterior. Duermen en camas de marfil, porque tienen mucho dinero, reposan sobre sus lechos, se comen los corderos, o sea, se comen lo más gordo en cuanto al dinero, la riqueza, gorjean al son de la flauta. Esta palabra gorjean, otras traducciones ponen improvisan, canturrean, componen, entonan. Inventan instrumentos musicales como David, o sea, imitan la adoración del Señor. Beben vino en tazones, se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. O sea, no les importa nada de la gente mientras ellos se llenen de dinero, de vino y de todo esto. Conclusiones, hermanos. Primera, no todo te conviene. Y esta es una palabra muy general, pero la aplicamos a la música. 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y algo parecido dice 1 Corintios 10:23. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermano querido, Dios no te va a obligar. Un ángel no va a venir a apagar la radio cuando suena una música inconveniente. Todo te es lícito, pero el Señor te advierte, no todo te conviene, ni todo te edifica. Hay cosas que dominan, siempre adorando al Señor. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Otra vez la fuente, el corazón, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ves? Cánticos del Espíritu. Cánticos nuevos que el Señor te da. Cánticos que cantamos en su presencia. Adoración delante del trono. A eso se refiere, hermanos. La música, número 1, es un resumen de todo lo que vimos. Es un río. No te olvides nunca, de una fuente vino. Y si esa fuente está contaminada, el río va a estar contaminado. De algún lugar viene, algo transporta y a algún lugar te lleva. 2, la música te afecta toda.
Desde la Rorró mi nene te afectaba y te hacía dormir, hasta toda la música que hoy escuchamos. Nos afecta. Nuestro cerebro, nuestra alma, emociones, mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo. Por lo tanto, busca música del Señor que te va a afectar bien. 3. Es un medio excelente para adorar al Señor. 4. Canta, mi hermano. Aclama al Señor, salta, danza en su presencia. Y número 5, cántico nuevo, que es el cántico nuevo que el Señor te da en su presencia y que el Espíritu pone en tu boca un nuevo canto. Amén. Gloria a Dios. Hemos hecho un resumen amplio. Realmente ha sido muy de bendición todo esto. Y, hermano querido, vamos a santificar la música que escuchamos. Amén. Que tocamos, que cantamos, que hacemos. Una buena medida sería cortar inmediatamente toda música que no sea del Señor. Si hasta la música del Señor o cristiana supuestamente estamos diciendo cosas que tiene, cuánto más la otra, ¿verdad? Así que, hermano, santifiquemos para que no seamos contaminados. Busca alabanza buena, te podemos recomendar, hay adoración buena, hay adoración profética, que cuando la pones tu espíritu empieza a adorar al Señor, es realmente hermoso. Así que, hermano querido, vamos a santificar nuestra vida. Amén. Gloria a Dios.